Y ahora vamos a responder a las preguntas. La primera respuesta. La generación del 98 y el modernismo son dos movimientos literarios y culturales importantes en la literatura española y latinoamericana, respectivamente, y aunque comparten algunas similitudes, también tienen diferencias significativas. Aquí tenemos un resumen de ambos. Similitudes. Primero, época histórica. Ambos movimientos surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX. El modernismo tuvo un alcance más internacional, mientras que la generación del 98 fue principalmente española. 2. Reacción al realismo y naturalismo. Tanto la generación del 98 como el modernismo se consideraron una reacción a las corrientes realistas y naturalistas predominantes en el siglo XIX. Ambos buscaban nuevas formas de expresión y exploraban otros temas y estilos literarios. Diferencias. Primero, enfoque geográfico. La generación del 98 es un movimiento literario español, con autores como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Antonio Machado, entre otros. El modernismo, por su parte, es un movimiento literario de América Latina, con figuras como Rubén Darío, José Martí y otros escritores de países como México, Argentina y Colombia. 2. Estilo literario. El modernismo es conocido por su énfasis en la estética y la belleza, con un uso profuso de la metáfora, la simbología y la musicalidad en el lenguaje. En cambio, la generación del 98 tendía a usar un estilo más sobrio y austero. ¿Qué quiere decir eso? Es que con un lenguaje directo y centrado en los problemas de la sociedad y el espíritu español. La segunda respuesta, el modernismo y la generación del 98 son movimientos literarios que coexisten en el tiempo, pero con enfoques y preocupaciones distintas. El modernismo influyó en la generación del 98 al ofrecer una alternativa a las corrientes literarias predominantes de la época y al abrir puertas a la experimentación estética y a una visión más amplia del arte y la literatura, como el interés por la cultura y la filosofía. Sin embargo, los autores de la generación del 98 adaptaron estas influencias a su contexto y mantuvieron su enfoque crítico hacia la situación de España y su cultura, como la renovación del lenguaje, énfasis en la forma y el estilo. Ahora voy a dar la respuesta sobre las preguntas que hemos planteado en el inicio del vídeo. Hubo una mezcla de colaboración y conflicto entre los autores de la generación del 98 y los modernistas, si bien ambos grupos compartían algunas influencias literarias y estaban activos durante el mismo periodo histórico. En colaboración, algunos autores de la generación del 98 y los modernistas colaboraron en proyectos literarios o periodísticos, por ejemplo Ramón María del Valle Inclán, que puede considerarse tanto modernista como miembro de la generación del 98. Colaboró con Rubén Darío en la revista Helios. Hubo conflictos y críticas entre ambos grupos. La generación del 98 criticaba la estética excesiva del modernismo, considerándolo ajeno a las preocupaciones nacionales y sociales de España. También voy a responder sobre la pregunta que trata sobre los temas literarios compartidos entre la generación del
98 el modernismo. A pesar de sus diferencias estilísticas y temáticas, la generación del 98 y el modernismo compartían ciertos temas literarios que reflejaban las preocupaciones y debates de la época en la que surgieron, como crítica social y política. Abordaban temas sociales y políticos en sus obras, aunque desde perspectivas diferentes. También naturaleza y paisaje. Ambos movimientos mostraban un interés por la naturaleza y el paisaje, aunque con enfoques distintos. No hay que olvidar individualismo, exploraban el papel del individuo en la sociedad y su búsqueda de significado. Bueno, ahora vamos a responder a las últimas preguntas que se tratan sobre la diferencia entre las técnicas literarias entre la generación del 98 y el modernismo. Vamos a ver también los autores más representativos, en el modernismo y la generación del 98. Empezamos por las diferencias entre las técnicas literarias. Bueno, de primero las técnicas de la generación del 98 tenemos la simplicidad y la sinceridad. Los autores de la generación del 98 utilizaban un lenguaje directo, con un estilo sobrio y sencillo. La simplicidad en el lenguaje reflejaba su interés por abordar temas sociales y políticos. Enfoque en el paisaje y el entorno. El uso del paisaje español era un elemento recurrente para simbolizar la esencia de la nación de su decadencia. El paisaje rural y España profunda eran herramientas para explorar la identidad nacional. Tenemos también la narrativa crítica y reflexiva. Los autores del 98 tendían a abordar temas existenciales y filosóficos a través de la narrativa crítica. El diálogo de la introspección eran herramientas comunes para explorar cuestiones de identidad y regeneración. Lo que refiere a las técnicas del modernismo, tenemos el uso del simbolismo y el esteticismo. Los modernistas utilizaban el simbolismo para conferir un sentido más profundo a sus obras. El esteticismo era una característica clave con el lenguaje rico en metáforas, imágenes y poéticas. Tenemos también la experimentación formal. El modernismo implica una experimentación con la forma de la estructura narrativa, a menudo rompiendo con las convenciones tradicionales. Ahora vamos a responder a la última pregunta, que significa cuáles son los autores más representativos de la generación del 98 y el modernismo. Bueno, los autores de la generación del 98, empezamos por Miguel de Unamuno, conocido por sus ensayos filosóficos y novelas como Niebla. Exploró temas de identidad y religión. Tenemos también Antonio Machado. Su poesía es a menudo simple y lírica, con un fuerte énfasis en el paisaje. También hay Pío Baroja. Sus novelas a menudo exploran temas de la sociedad, existencialismo, con un estilo realista. Lo que refiere a los autores del modernismo, empezamos por Rubén Darío, considerado el padre del modernismo. Su poesía es rica en simbolismo y musicalidad. Obras como Azul y Prosas profundas son clave para entender el movimiento. Tenemos también José Martí, conocido por su poesía e ensayos políticos. Su obra a menudo refleja un sentido de lucha por la libertad y la independencia. También hay Amudo Nervo. Amudo Nervo, sus poemas exploraban temas espirituales, existenciales, con un enfoque lírico y místico.